noche y vamos a orar primero para que Dios dirija esta enseñanza y podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque una vez más nos da la oportunidad de estar en este lugar para aprender de tu palabra. Damos gracias por la enseñanza, Señor, de tu palabra, la unción de tu espíritu, la dirección que tú nos das. Oramos que en este momento cada mente y cada corazón pueda estar abierto para que pueda recibir lo que tú tienes para darnos, y oramos, Señor, que todo pensamiento que sea contrario sea quitado de cada mente y solo tu palabra prevalezca en este lugar. Te damos muchas gracias porque yo sé que la palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres hacer. A ti damos la gloria, a ti damos el honor, a ti damos toda la alabanza en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La última vez que estudiamos esta epístola a Filipenses, 2 semanas atrás, para ser más exacto, tocamos el capítulo 2, los versículos del 18 en adelante hasta el versículo 30, hablando acerca de siguiendo el ejemplo de los fieles. Ese fue el tópico de la última vez que hablamos sobre esta epístola y mencionamos la importancia de ser fiel al Señor para dar ejemplo a otros, y nosotros seguir el ejemplo de aquellos que han ido delante de nosotros dando buen testimonio de lo que es servir a Cristo. Nunca debemos mirar a personas que no nos dan buen ejemplo para seguir sus pasos. Amén. Y eso es una buena sabiduría. Eso es un buen tip, una buena idea. Si tú quieres servir al Señor y crecer en Cristo, sigue el ejemplo de aquellos que dan buen ejemplo. Cuando tú ves personas que no están caminando bien, que por alguna razón son negligentes en ciertas áreas o no están dando un buen ejemplo, no quiere decir que le damos la espalda, eso nunca, pero no sigamos su ejemplo. Dios quiere mejores cosas para ti. Dios quiere que tú brilles, amén, con la luz de Cristo y puedas ser de bendición a los que vienen detrás de ti. Amén. Casi siempre cuando personas llegan a la iglesia nuevas, se convierten al Señor, ellos ponen la mirada en personas que ya tienen tiempo, personas que están en liderazgo, personas que están, de alguna manera se notan como personas que tienen cierto conocimiento. Y si esas personas no le dan un buen ejemplo en sus vidas, las personas que están recién llegando, pues van a ir torcidas, porque eso es lo que están viendo. Qué tremenda responsabilidad tenemos delante de Dios por aquellos que ponen sus ojos en nosotros como ejemplos para seguirnos. Amén. Y uno dice, bueno, a mí no me sigan, siga a Cristo. Pero eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que ser visto en alguien para poder seguirle. Entonces uno proyecta o uno debe proyectar a Cristo en uno, y eso es una responsabilidad que Dios nos ha dado, que nosotros no debemos pasar por alto, ¿verdad? Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo está escribiendo eso a esta epístola, a esta iglesia, la iglesia en Filipos, y realmente tocó ese tema. Pero ahora entra en el capítulo 3. Y el capítulo 3, cuando él empieza este capítulo, él comienza con unas palabras. Versículo 1 dice: por lo demás, hermanos. Por lo demás, hermanos. Esta es una frase, por lo demás, que sugiere que va a entrar en la conclusión. Hay veces que lo comparo con nosotros los predicadores, que decimos ya voy a terminar, y de que uno dice ya voy a terminar a que termina, falta un pedazo todavía. Realmente es como el avión cuando faltan 40 minutos para que aterrice, y ya el capitán empieza a decir vamos a prepararnos para aterrizar. Y tú piensas que ya va a entrar, y que va, todavía falta, está bajando solamente altura y está preparándose, y pasan unos 40 minutos largos para que entonces realmente aterrice. El apóstol Pablo así está aquí, cuando él dice por lo demás, hermanos, es una frase que se usa como decir en conclusión. Para terminar, quiero despedirme con esto, quiero terminar con esto, y algunos definitivamente han sugerido que él dice en conclusión, una forma peculiar de concluir una epístola, y el apóstol Pablo la usa en muchos lugares, en muchas cartas que él escribe para terminar.
Pero en esta ocasión, él dice por lo demás y realmente continúa 2 capítulos más. Y realmente en el capítulo 4, otra vez después dice otra vez por lo demás, hermanos. O sea que él está queriendo terminar, pero de alguna manera ideas vienen a su mente. El Espíritu Santo le pone cosas que él debe escribir y él continúa escribiendo. Y en este capítulo 3, él desarrolla toda una idea sobre cosas que debemos como creyentes mirar y él exhorta a la iglesia a vivir una vida cristiana efectiva. Yo he puesto por título a esta enseñanza, lo puedes anotar ahí en tu hoja de papel, así: exhortaciones para una vida cristiana efectiva. Exhortaciones para una vida cristiana efectiva. Amén. Vamos a decirlo otra vez. El título de la lección, de la clase, de la enseñanza: exhortaciones para una vida cristiana efectiva. Todo este capítulo 3, el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia. Y obviamente la palabra es inspirada para nosotros también. Y realmente hoy el Señor nos exhorta aquí en esta iglesia local a una vida cristiana efectiva. Dios quiere que tú tengas una vida cristiana efectiva. Amén. Gloria al Señor. Una vida cristiana victoriosa. Y hay 3 puntos importantes que yo miro en este capítulo 3, o 3 exhortaciones que el apóstol Pablo da a esta iglesia, y lo vamos a mirar a grandes rasgos. Obviamente todo este capítulo, 21 versículos, no se puede tratar en profundo en el tiempo que tenemos para la enseñanza, de manera que vamos a ir a grandes rasgos. Algunos pasajes de este capítulo ya lo hemos tocado en otras ocasiones y ya entendemos de qué se trata. Por ejemplo, el viernes creo que fue en BBS, la enseñanza que yo estaba dando, toqué este pasaje, los primeros versículos del 4 al 11, el encuentro que el apóstol Pablo tuvo con el Señor, etc. Y hoy día pues lo vamos a mirar solamente a grandes rasgos. Pero hay 3 exhortaciones acá muy importantes que nosotros debemos mirar para vivir una vida cristiana efectiva. ¿Cuántos quieren vivir una vida cristiana efectiva? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Si la semana pasada mencionamos la necesidad de ser ejemplo, o la semana antes pasada, realmente para poder ser ejemplo necesitamos aprender a vivir una vida cristiana efectiva. Y el primer punto, o la primera exhortación que el apóstol Pablo hace, es la exhortación a gozarse en el Señor y no confiar en la carne. Amén. Gozarse en el Señor y no poner su confianza en la carne. Esa es la primera exhortación que el apóstol Pablo hace. Gozarse en el Señor. Diga conmigo: gozarse en el Señor y no confiar en la carne. Cuando digo confiar en la carne, no estoy hablando de carne de res, ni carne de cerdo, ni carne de pescado, ni de pollo. Si usted es vegetariano, no sé, esto no tiene que ver nada con eso. Estoy hablando de carne, lo que es nuestra persona humana, aparte del Espíritu Santo. O sea, nuestra humanidad dirigida por nuestra razón. Eso es lo que es la carne. La carne es nuestra humanidad, nuestra persona humana, dirigida por nuestra mente natural y nuestro razonamiento humano. Aleluya. El versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Note que el apóstol Pablo comienza con esta exhortación: hermanos, gozaos en el Señor, gócense en el Señor. Ahora es interesante, él está escribiendo desde una prisión. Los filipenses están libres. Sin embargo, el que está prisionero está exhortando a los libres a que se gocen en el Señor, porque da la impresión que él se goza en el Señor detrás de las rejas, y ellos no están gozándose en el Señor siendo libres. Amén. Tú y yo estamos libres, no estamos detrás de ninguna reja, amén. Que yo sepa, no estás preso, no estás en ninguna cárcel, no estás detrás de las rejas en una celda. Estás libre, tienes una buena razón para gozarte en el Señor. Gozaos en el Señor.
Ahora es interesante, dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. En otras palabras, yo sé que ya lo he dicho en otras ocasiones, que se gocen en el Señor, pero a mí no me molesta repetirlo. Quiero que se gocen en el Señor. Aleluya. Si Pablo hace énfasis de la necesidad de gozarse en el Señor y dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es que seguro. En otras palabras, el hecho de que yo les repita lo mismo una y otra vez, para ustedes es algo que les va a dar seguridad. Quiere decir que yo debo gozarme en el Señor. La exhortación es gozarse en el Señor y no confiar en la carne. Hay música indirecta, ¿va? Ya. ¿Hay música indirecta? Vamos a ver dónde apago esto yo. Aleluya. Ya estuvo. Ya estuvo. Ok. Es interesante. Es interesante. Él dice, a mí no me es molesto repetir lo mismo, y para ustedes es seguro. Es seguro. O sea que la exhortación es gozarse en el Señor, y el gozarnos en el Señor y no confiar en la carne imparte seguridad al creyente. Pablo hace énfasis en la repetición para lograr un mejor recordatorio de la enseñanza. Se ha dicho, y cuando uno es pastor y es maestro y está enseñándole a las mismas personas una y otra vez, obviamente muchas veces se repiten cosas. Hay veces a propósito. ¿Por qué? Porque es en la repetición donde se recibe, se aprende y se retiene el concepto que se quiere enseñar. Los expertos han dicho que para lograr que algo se grabe en la mente sin peligro de que se olvide, debe repetirse cuando menos 21 veces. Tú oyes una cosa una vez o dos y se te olvida. Tu mente la puede aceptar en el momento, pero si no lo escuchas más, se pierde. En cambio, es la repetición de un mismo tópico, de una misma frase, de una misma verdad, vez tras vez, que va penetrando nuestra mente y todo nuestro ser, y viene a ser parte de nuestra vida. Y cuando viene a ser parte de nuestra vida, ya no se olvida. ¿Cuántos entienden eso? De manera que el apóstol Pablo dice, para mí no me es molesto repetirlo, y para ustedes es seguro. Hay seguridad. Gloria al Señor. El apóstol Pedro también hizo el mismo énfasis cuando él escribió segunda de Pedro. Él dijo, aun cuando yo ya no esté con ustedes, habrá maestros que vendrán de parte mía. Yo los dejaré encargados para que les repitan lo mismo, les sigan enseñando las mismas cosas, las mismas verdades que yo les he estado enseñando. O sea que es necesario insistir en eso. Y cuando él dice gócense, él lo ha dicho otras veces, pero él sabe que es una clave para una vida cristiana efectiva. El cristiano que confía en su carne no puede gozarse en el Señor. Ahora, note el versículo 2. Dice, guardaos de los perros. Aquellos que tienen mascota, yo no sé qué le va a hacer. No se crea. Cuando dice guardaos de los perros, es interesante el lenguaje que él habla aquí. Primeramente es bueno entender que en aquel tiempo, en la costumbre de aquel tiempo, el pueblo judío, el pueblo al que Pablo le escribe, cuando habla de perros, no está hablando de mascotas, está hablando de perros salvajes o perros callejeros que son despreciados porque son sucios, comen lo que se encuentran, muchas veces comen carne podrida, o sea, son perros que están sobreviviendo de lo que encuentren y son también agresivos, pero sobre todo son despreciados, son perros sucios que la gente, la verdad, los detesta. El pueblo judío detestaba a los perros y los cerdos.
por causa de que eran animales inmundos ambos de ellos. Y cuando Pablo dice guardaos de los perros, es importante entender lo que él está queriendo decir con eso. De manera que cuando él dice guardaos de los perros, él está enseñando a los filipenses discernimiento. ¿Por qué? ¿Quiénes son los perros en la mente de Pablo? Ok, el pueblo judío llamaba perros a los gentiles en un tono despectivo. Cuando alguien en la antigüedad le llamaba a alguien perro, y es un lenguaje que todavía es ofensivo. Todavía hoy en día la palabra no se usa para mencionar a alguien. Decirle a alguien tú eres un perro o tú eres una perra, eso es un lenguaje muy fuerte que es ofensivo. En aquel tiempo no era diferente, en aquel tiempo era igual. Y si usted se acuerda, cuando David vino contra Goliat, Goliat se enojó porque vio que venía con piedra y palo y dijo, tú vienes a mí como si yo fuera un perro. Y se enojó más. O sea que el vocablo perro es muy ofensivo o era muy ofensivo en aquel tiempo y hablaba de algo despectivo, como hablando en desprecio. Los judíos hablaban de los gentiles como perros, o sea que ellos miraban a las personas que no eran judías como algo despreciable y los menospreciaban. Ahora, el apóstol Pablo sarcásticamente aplica el nombre que los mismos judíos habían impuesto a los gentiles. Ahora él los aplica a los judíos que querían imponer a los cristianos ritos como requisitos para la salvación. Es interesante que entendamos esto. Desde el mismo principio, en el primer siglo de la iglesia cristiana, siempre se levantaron personas con falsas enseñanzas para distorsionar la iglesia, para apartar a la iglesia de la verdadera fe. No es extraño que hoy día también hayan doctrinas erróneas. No es extraño que hoy día también hayan falsos maestros. No es extraño que hoy día se levanten personas con enseñanzas que tienen mitad verdad, mitad mentira. Y cuando tú ves algo que es mitad verdad y mitad mentira, mejor deséchalo. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es verdad. Amén. Pero cuando tú miras grupos, por ejemplo, que enseñan algo que tiene cierta verdad, pero inmediatamente viene con algo que es falso, ya es algo que te va a estorbar en tu crecimiento espiritual y te va a afectar para que tú vivas una vida cristiana efectiva. Ahora, cuando Pablo está hablando a estas personas, a esta iglesia, él quiere enseñarles a ellos a que disciernan, a que tengan discernimiento para que puedan darse cuenta por qué él trata a estos falsos maestros de la manera que él los trata. Él está, y nota el versículo 2 una vez más, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, hay 3 veces que la palabra guardaos está allí. O sea, cuídense de ellos. Cuídense de los perros. Note que hay 3 vocablos o 3 frases que él usa para dirigirse a una clase de personas o a una clase de maestros específicos. Número 1 le dice perros. Número 2 le dice malos obreros. Y número 3 dice mutiladores del cuerpo. Ahora, malos obreros, él está enfatizando su disgusto con los maestros judaizantes. ¿Qué cosa quiere decir judaizantes? Ok, eran personas que habían aceptado a Cristo, pero venían de un trasfondo judío, todavía practicaban el judaísmo y querían forzar a los creyentes a que continuaran practicando ciertos ritos del judaísmo, entre ellos el rito de la circuncisión a los cristianos varones. Y ellos lo estaban poniendo como algo obligatorio, como que, ok, tú tienes fe en Cristo, está bien, pero si no te circuncidas, tu fe en Cristo no es suficiente para tu salvación. Ellos estaban enseñando en diferentes iglesias esta clase de enseñanza, de doctrina, y estaban trayendo conflicto. ¿Por qué? Porque estaban añadiendo a la salvación por fe algo que ya deja de ser salvación. Amén. Sí, hoy día también podemos encontrar la misma clase de enseñanza
que tira al legalismo y no a una vida de libertad en Cristo Jesús. ¿Cuánto me entienden? En efecto, el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, él fue duro en este aspecto. En las iglesias de Galacia estaba la misma situación. Y en Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estos falsos maestros ponían énfasis en las obras. Énfasis en las obras. Hoy día también hay muchos creyentes que ponen énfasis en lo que ellos hacen o no hacen, como para ganar méritos para su salvación y su vida cristiana efectiva. Amén. O sea, ellos decían que realmente para alcanzar la salvación se necesitaba hacer diferentes obras, entre las cuales estaba lo que acabo de mencionar, la enseñanza de la circuncisión. Pero la Biblia es clara, iglesia. La Biblia dice: la salvación es por gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Ahora, estos enemigos de Dios, enemigos de la iglesia, enemigos de la palabra, enseñaban con mucho celo una mentira. Y yo quiero que tú entiendas que las personas que enseñan doctrinas erróneas lo enseñan con mucho celo. ¿Por qué? Porque ellos están engañados y ellos piensan que están enseñando la verdad. Y se esfuerzan por enseñar la verdad. Y hay grupos hoy día que están enseñando doctrina falsa, pero con mucho celo, con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo, porque ellos creen que necesitan hablar esas cosas porque esa es la verdad. Pero si la verdad que ellos predican contradice la verdad de la palabra, sobre todo la verdad de nuestra salvación por gracia solamente, a través de la fe, su doctrina es falsa. Aleluya. Necesitamos discernimiento. Y aquí entramos en un punto importante que el apóstol Pablo quiere mostrar. Él dice en el versículo 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Malos obreros. Él está llamando malos obreros a obreros que predican supuestamente el evangelio, pero son obreros malos. Y aquí venimos a un punto. Si tú quieres ser un buen obrero cristiano, si tú quieres ser un buen obrero o una buena obrera que predica la palabra, que habla la palabra, que enseña la palabra en alguna ocasión, o a un grupo o a una familia o lo que sea, hay algo que tú necesitas hacer. Mira en el libro de 2 Timoteo capítulo 2, un momentito allí. 2 Timoteo capítulo 2, en el versículo número 15, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice estas palabras muy sabias y muy necesarias. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Note esa escritura. Toda persona que quiera predicar la palabra, toda persona que anhele enseñar la palabra, sea a una persona, a un grupo, una familia, un hogar o a una iglesia, necesita procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí hay algo que mucha gente no entiende y realmente no puede ser efectivo en su enseñanza de la palabra a otras personas. Si tú no conoces bien lo que tú estás enseñando, tú no debes enseñarlo. Porque te vas a confundir tú mismo y vas a confundir a los que te están escuchando. Es como un ciego guiando a otro ciego. Los dos caerán en el hoyo.
Cuando tú vas a enseñar a alguien, tú debes estar seguro que tú entiendes lo que tú estás enseñando. Amén. Si no lo entiendes, no lo enseñes. No lo enseñes porque se lo oíste a otra persona enseñarlo. Enséñalo porque tú estás convencido bíblicamente que es correcto. Tú puedes leer un libro, tú puedes oír una predicación, ver un mensaje en televisión, en un DVD, en lo que sea, y te puede gustar. Pero es tu responsabilidad, antes de enseñarlo a otros lo que tú estás oyendo, ir a la palabra de Dios y estar seguro que lo que ese predicador o ese maestro enseñó o escribió en ese libro está de acuerdo con la palabra del Señor. Ahora tú dices, pastor, pero yo no sé tanto de la Biblia para eso. Bueno, para eso estamos aquí esta noche. Para eso está la iglesia, para enseñarte. Pero es nuestra responsabilidad. Enfatizo esto porque muchas veces las personas quieren hacer algo para Dios y quieren enseñar y quieren predicar, pero ellos piensan que todo lo que le viene a la boca lo deben decir. Al fin y al cabo, Dios me va a usar. Al fin y al cabo, Jesús dijo, no tengan miedo, el Espíritu Santo les dará palabra. No. Cuando el Señor dijo eso, lo dijo en otro contexto. Cuando tú eres llevado delante de un tribunal, por ejemplo, se te acusa de algo, de que estás hablando la palabra o que estás haciendo esto. En ese momento el Señor te va a dar palabra para defenderte y poder dar testimonio de tu fe. Pero no quiere decir que eso se aplica cuando tú vienes a predicar o a enseñar la Escritura. Tú tienes la obligación de prepararte, procurar con diligencia. ¿Me estás entendiendo? Obviamente cuando uno se para detrás de un púlpito o predica persona a persona, lo que sea, en el momento que estás hablando, el Espíritu Santo te da palabras que tú no habías pensado decir. Pero esas palabras que el Espíritu Santo te las da porque tú estás preparado. Aleluya. O sea, es como que dijéramos, hay un plan A y un plan B. Hay una responsabilidad que cada persona tiene de estudiar la palabra. De buscar con diligencia qué es lo que dice este texto. Amén. Cuando estás hablando a alguien, definitivamente tú estás en las manos del Señor y el Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca. Pero Dios no justifica que nosotros seamos holgazanes, atenidos a que Él nos va a dar la palabra. Hay una palabra en uno de los salmos que dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y mucha gente se toma esa palabra como que Dios le habló y dice, no, yo no me tengo que preparar, yo simplemente voy a ponerme allí en el púlpito, voy a abrir mi boca y el Señor la va a llenar. Eso es peligrosísimo, porque de la manera que el Señor la puede llenar, pero también puede venir otro espíritu y llenarla y hablar totalmente disparate tras disparate. O sea, que lo que hace es confundir. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, la única forma de yo poder hablar para edificar a la iglesia es estando yo seguro que lo que yo estoy enseñando es lo que Dios dice en su palabra. O sea, puede haber diferencias de pensamientos en algunas personas o diferencias de opinión, pero hay algo muy exacto y muy preciso que es estudiar el texto de la Escritura. El texto de la Escritura. ¿Qué dice la palabra? Para eso obviamente hay técnicas y hay estudios, pero es necesario, iglesia, que tú y yo entendamos que predicar o enseñar la palabra no es una tarea para tomarla livianamente. Es una gran responsabilidad. Porque se trata de almas que están escuchando. Y lo que tú hables va a bendecirlos o va a no bendecirlos, va a liberarlos o va a condenarlos o a esclavizarlos. Y los falsos maestros que venían a Filipo y que estaban en toda aquella región, estaban enseñando supuestamente la palabra. Y definitivamente ellos citaban la Escritura, pero la estaban citando mal. Estaban enseñando que los cristianos tenían que circuncidarse todavía porque eso era parte de lo que
Dios habló en el Antiguo Testamento y realmente debía continuar. Y citaban seguramente pasajes del Antiguo Testamento. Y obviamente cuando alguien escucha la enseñanza basado en pasajes de la Biblia, dice, wow, eso es lo que la Biblia dice. Por ejemplo, las personas que dicen que es necesario guardar el séptimo día para ser salvo. La Biblia no dice en ningún lugar que yo debo guardar el séptimo día para ser salvo. Cree en Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, si yo quiero guardar el séptimo día, es correcto que yo dedique un día a la semana para adorar al Señor, lo que sea, pero ya no como un requisito para salvación. Estoy distorsionando la verdad de la Escritura. Amén. Sí, hay personas que exigen cierto vestuario, cierto comportamiento, cierta cosa para ser salvo. En efecto, si no se viste de cierta manera, no puede pertenecer o no puede entrar a una iglesia, etc. Ha habido muchos casos extremos que han arruinado la vida de personas. Es obvio que cada creyente tiene que ser sabio en su vestuario. ¿Por qué? Porque representamos al Señor. Representamos al Señor. O sea, nosotros necesitamos ser cuidadosos con el vestuario y mostrar que el Evangelio es serio y que el Evangelio es glorioso y que el Evangelio es algo que demanda que nos portemos bien. ¿Verdad que sí? Pero no como una imposición para ganar la salvación. Nadie gana la salvación. Aleluya. Aleluya. Amén. Ahora, él dice, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos malos obreros, vuelve a Filipenses 3, Pablo le llama mutiladores del cuerpo. Y es interesante, la palabra mutilación es una expresión que se refiere al acto de la circuncisión como un rito religioso sin ningún beneficio espiritual. Y volvemos a lo mismo. Circuncisión fue algo que Dios mandó a Abraham. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, allá en Génesis capítulo 17, Dios le dijo a Abraham, como señal de que tú estás entrando en este pacto que yo estoy haciendo contigo, cada varón debe ser circuncidado al 8º día de nacido. Los que ya eran mayores en aquel tiempo tuvieron que circuncidarse como una señal de pertenecer al pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Amén. Ahora, pasa el tiempo cuando Jesús viene y muere en la cruz del Calvario. Él establece un nuevo pacto. En este nuevo pacto ya circuncisión física no es requisito para pertenecer al pacto. La circuncisión ahora es espiritual. Es la circuncisión del corazón que le llama la palabra. Que es lo que nosotros decimos un nuevo corazón. Un nuevo nacimiento. Amén. Ahora, las personas que venían con esta enseñanza estaban exigiendo que los cristianos varones se circuncidaran, pero no lo estaban haciendo con ningún propósito ni ninguna enseñanza espiritual, sino simplemente como una exigencia, un rito religioso sin ningún tipo de valor. Y Pablo le llama a esto, se están mutilando. No es algo correcto. Es algo totalmente incorrecto que realmente viene a tener la misma, por decirlo así, clasificación como los paganos, por ejemplo, que en su adoración a los dioses se rompían la piel porque pensaban que mientras más sangraran y mientras más sufrían, más los dioses eran agradados y ellos recibirían el favor de los dioses. Si tú has leído Primera de Reyes 18, cuando el profeta Elías le dijo a los profetas de Baal que oraran para que sus dioses enviaran fuego y se quemara el holocausto, los profetas empezaron a orar a Baal.
Y Elías se burlaba de ellos. Decía, oren más fuerte, le decía Elías, porque a lo mejor está durmiendo. Y dice la Biblia que ellos danzaban, los profetas falsos, y se rompían la piel, se sacaban sangre. ¿Por qué? Porque eso era parte del ritual. Como para impresionar a los dioses, motivar a los dioses a que derramaran su favor sobre ellos. Y eso es totalmente abominable. Dios no exige eso. Y Pablo dice, el enseñar circuncisión como una necesidad para ser salvo viene a ser clasificado como lo mismo que los paganos usan para agradar a sus dioses. Es una abominación. Por eso él le llama mutiladores del cuerpo. ¿Me está entendiendo? De manera que el versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y entonces él dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Acuérdate que el primer punto de esta lección es la exhortación a gozarse en el Señor y no confiar en la carne. Gozarse en el Señor y no confiar en la carne. Cuando tú aprendes a no tener confianza en tu carne, vas a comenzar a experimentar a Dios en tu vida como nunca antes. Cuando uno confía en su carne, uno está confiando en lo que uno puede hacer para Dios, pensando que lo que uno hace para Dios es lo que realmente nos va a bendecir, porque Dios nos va a bendecir en base a lo que hacemos para Él. Y es contrario. Dios nos bendice porque Él nos bendice. Aun cuando Él pone declaraciones en la palabra que realmente nos está hablando de que debemos obedecer. Es obedecer lo que Él nos manda hacer, no obedecer lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Hay muchas personas en las iglesias que viven religiosamente. Amén. Y ellos hacen muchas cosas religiosamente. Pueden orar mucho religiosamente. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si no oran, Dios no los va a bendecir. Pueden ayunar y el ayuno viene a ser como una obligación. ¿Por qué? Porque si ellos no ayunan, Dios no los va a bendecir. Y todo lo que ellos hacen es para ganar el favor de Dios. Aun cuando la oración es necesaria y es muy buena, aun cuando el ayuno es necesario y tiene su parte en la vida cristiana, pero ni la oración ni el ayuno son para tratar de impresionar a Dios o ganar el favor de Dios. Cuando tú vives una vida cristiana donde tú estás sintiéndote culpable porque no ayunaste tantas horas o tantos días, tú estás frenando la bendición de Dios sobre tu vida porque te estás autocondenando. Piensa acerca de eso. Amén. Dios me bendice porque Él me ama, no porque yo lo impresiono. Personas que piensan que si no vienen a la iglesia a todos los servicios, entran en condenación y ya no van a ser bendecidos por Dios. No vengas a la iglesia con ese propósito, con esa mentalidad. Tú vienes a la iglesia porque amas estar con los hermanos, alabando al Señor y recibiendo su palabra. Pero no para impresionar a Dios y decirle, acuérdate, apúntame que llegué. Es fácil que nos ya. Pero, y te digo una cosa, yo estoy hablando de esto desde los dos puntos de vista. Yo he pasado por las dos partes. Y cuando tú estás acostumbrado a vivir una vida legalista o religiosa, tú no experimentas la bendición de Dios en la manera que Él quiere bendecir. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu confianza en tu carne,
en lo que tú haces o en lo que tú no haces. La persona que pone su confianza en la carne no se goza en el Señor. La religión oprime, no libera. La religión es cargas que se te ponen sobre tus hombros. Cualquier religión no te hace feliz. La gente piensa que está siendo obediente y la gente piensa que está haciendo lo correcto. Y obviamente se sienten que están agradando a Dios, pero no hay gozo del Señor en sus vidas. Muchas veces hay amargura. Porque no quisieran estar haciendo lo que están haciendo, pero tienen que, porque la iglesia les exige o porque alguien les habló y les enseñó y les dijo que tienen que hacerlo. Y están viviendo vidas llenas de opresión. La misma escritura dice, los fariseos, por ejemplo, ponían cargas sobre la gente que ni ellos mismos llevaban. Somos fáciles como seres humanos para aceptar mensajes y enseñanzas donde se nos imponen cosas. Sentimos que estamos ahí, ahí está la unción, ahí está la bendición. Alguien te está obligando, alguien te está exigiendo, alguien te está diciendo tienes que hacerlo de esta manera y tú estás todo atribulado, pero en tu mente estás haciendo, estás agradando a Dios, pero no experimentas el gozo del Señor. Y dice la escritura o la exhortación que Pablo hace aquí a los filipenses: gócense en el Señor y no confíen en la carne. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Mira el versículo 3 una vez más. El versículo 3 de Filipenses 3. Yo creo que aquí nos vamos a quedar todo el tiempo. Porque nosotros somos la circuncisión, dice él. No hay tal cosa de que tenemos que ser circuncidados. No, nosotros los creyentes ya somos circuncidados. Con una circuncisión espiritual. Y esta clase de circuncisión aplica tanto a hombres como a mujeres. Porque es la circuncisión del corazón. Un nuevo corazón. Aleluya. En el libro de Colosenses, mira Colosenses capítulo 2 por un momentito. Colosenses 2. Aleluya. Verso 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis, ¿qué? Circuncidados. Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En Cristo fuimos circuncidados. Aleluya. Gloria a Dios. En la circuncisión física se quita parte del órgano sexual masculino. En la circuncisión del corazón se quita la vieja naturaleza o la vida de pecado y se pone una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina, que es la vida de Cristo en nosotros. Algo que el Espíritu Santo hace, no nosotros. Nosotros simplemente aceptamos. Aleluya. O sea, Pablo está enseñando a los colosenses la misma verdad, porque había también amenaza que falsos maestros estaban tratando de destruir lo que es la vida por la fe en Jesús, la vida cristiana por la fe en Jesús. Y él dice allí en el versículo número 11, en Él, en Cristo, fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto es algo que los falsos maestros no entendían.
cuando Dios dio a Abraham el rito de la circuncisión. En efecto, en el tiempo antiguo no solamente los judíos se circuncidaban, sino que otras naciones también lo hacían. Por ejemplo, los egipcios lo hacían, otras naciones lo hacían, pero no de la misma manera, sino que se circuncidaba el hombre en diferentes momentos. Cuando entraba en la pubertad, se circuncidaban, o cuando iba a entrar en el matrimonio, o simplemente por razones higiénicas. Fue el pueblo de Israel a quien Dios le ordenó hacerlo a los bebés a los 8 días de nacido, como una señal de que ya a esa edad entraban a formar parte del pueblo del pacto, para recibir las bendiciones que Dios había prometido. Amén. Aleluya. Pero cuando Dios dio ese pacto a Abraham, siempre en la mente divina estaba que lo que él estaba buscando en el ser humano no era una circuncisión física solamente, sino que él estaba mirando la circuncisión del corazón. En Deuteronomio y en el libro de Jeremías y en otros pasajes del Antiguo Testamento se nos menciona que Dios está buscando la circuncisión del corazón, o sea, un nuevo corazón. Ezequiel dice que en el nuevo pacto Dios quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. O sea, quitaría el corazón duro y pondría un corazón sensible. Un corazón duro no puede obedecer a Dios ni agradar a Dios. Ese fue el problema del pueblo judío. Ellos tenían la ley, pero no podían obedecerla porque su corazón estaba duro. No eran nacidos de nuevo. Solamente la persona pudo nacer de nuevo una vez que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y resucitó. Pero ahora tú y yo que estamos en Cristo hemos experimentado un nuevo nacimiento. De manera que la circuncisión que Dios mandó a Abraham en el pasado se cumple a cabalidad en cada verdadero creyente. ¿Por qué? Porque Pablo dice acá que en él, en Cristo, fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, sino por el poder de Dios al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se le llama eso la circuncisión de Cristo. Verso 12 de Colosenses 2. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En otras palabras, el enfoque de la vida cristiana es el enfoque de una persona que ha muerto al pecado y ha nacido a una nueva vida para vivir para Dios. El corazón duro que yo tenía, que me impedía agradar a Dios y obedecer a Dios, ha sido quitado. Ha sido puesto un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que ahora puede oír y puede obedecer y puede querer agradar a Dios. No por imposición externa, sino por un deseo del corazón. Qué bueno que tú puedes hoy decir, yo obedezco a Dios no porque nadie me lo impone. Yo hago lo que hago para Dios no porque nadie me lo impone, sino porque el Espíritu de Dios lo pone en mi corazón y de una manera espontánea, voluntaria, por amor a Él, por amor a la obra de Dios, yo hago lo que hago. Eso es ser libre. Eso es ser libre. Y cuando una persona vive en esa libertad, hay gozo en el corazón. ¿Sí me está entendiendo? Aleluya. Vuelve a Filipenses 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea que Pablo le exhorta a los filipenses a gozarse en el Señor y no confiar en la carne, para impartir seguridad a los creyentes, para enseñar discernimiento a los creyentes, para enfatizar el servicio de adoración a Dios por el creyente. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, oye bien, servimos a Dios. Otras traducciones dicen, los que por el Espíritu de Dios servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, los legalistas enseñaban la necesidad de la circuncisión, pero en realidad un ritual físico sin un corazón recto no es más que una inútil mutilación de la carne.
Alguien dijo esto: la verdadera señal de una correcta relación con Dios no era la observación o la observancia de una ceremonia o rito formal, sino la manifestación de estas tres características mencionadas en verso 3. Número 1, servimos a Dios. Número 2, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y número 3, no tenemos confianza en la carne. Aleluya. O sea, iglesia, nuestro servicio a Dios y nuestra adoración a Dios debe ser en el poder del Espíritu Santo. Amén. Debe ser dando gloria a Cristo y no confiando en nuestros propios méritos o en nuestras propias obras. Andando según la carne es lo opuesto a vivir conforme al Espíritu. Cuando tú andas en la carne, cuando tú piensas que lo que tú haces en tu fuerza es lo que trae bendición de Dios a tu vida y es lo que agrada a Dios, tú estás siendo opuesto al Espíritu Santo en ti. Porque es como que le estás diciendo al Espíritu Santo: tranquilo, yo hago las cosas en mi fuerza y a mi manera. Y el Espíritu Santo ha venido para guiarnos, para ayudarnos, para enseñarnos y para hacer en nosotros el poder para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. O sea, un cristiano legalista, un cristiano que está bajo una falsa enseñanza de religiosidad, está limitando a Dios en su vida, porque está actuando en su fuerza, y sus fuerzas, por muy buena intención que tenga, son muy limitadas. Pero cuando no confiamos en la carne y confiamos en Dios, estamos diciendo: Señor, todo depende de tu poder. Y yo me someto a ti y cedo mi vida a ti, para que tú me uses para tu gloria. Y comenzamos a adorar al Señor con libertad, no con condenación. Comenzamos a adorar al Señor con libertad. Aleluya. Gloriándonos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque algo dentro de nosotros nos está inspirando. Algo dentro de nosotros nos está motivando a adorar a Cristo, a servir al Señor, a bendecir su nombre. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque entendemos que no es lo que nosotros hacemos por Él, es lo que Él hace por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, bendito el nombre del Señor. Y en último lugar, Pablo dice, los exhorta a gozarse en el Señor y no confiar en la carne, para valorar el conocimiento de Cristo en el creyente. En otras palabras, para que ellos valoren la importancia de conocer a Cristo en sus vidas. Y aquí lo vamos a dejar por hoy. El próximo martes continuamos esta enseñanza, Dios mediante. ¿Por qué? Porque yo soy muy optimista quizá. Yo pensaba cubrir todo el capítulo hoy, pero no, está cargado, lleno de enseñanza y lleno de lecciones que nosotros necesitamos ir poquito a poco saboreando y digiriendo. Pero hay una verdad para terminar. Hay una verdad que no debemos dejar ir. Aleluya. 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 Gloria al nombre del Señor. Es fácil enfatizar más los esfuerzos religiosos que la fe interna. O sea, es más fácil, déjame ponerlo de esta manera, es más fácil enfatizar los esfuerzos religiosos que la fe verdadera. Lo vuelvo a decir. Cuando alguien te predica o te enseña y enfatiza la necesidad que tú tienes de esforzarte religiosamente, eso agrada a la gente, porque te está diciendo: wow, te está poniendo una carga. Y a la gente le gusta que le pongan cargas. Ya. Cuando se te exhorta a vivir por fe, la gente no le toma mucha importancia. Y ese es el espíritu de religiosidad que hay en el ser humano, arraigado en el corazón desde que el hombre pecó. Un gran hombre de Dios del siglo pasado, siglo XX, dijo: cualquier cosa que nosotros rehusamos entregar y contar como pérdida, como Pablo dice, todo lo que yo tenía, en lo cual yo confiaba,
para mí ahora es pérdida por amor a Cristo, nosotros finalmente adoraremos. En otras palabras, todo lo que yo rehúso a entregar, digamos, tú rehusas entregar tu vida de religiosidad. Tú rehusas, tú dices, oh, pastor, yo quiero seguir haciendo así. Quiero seguir siendo religioso, quiero seguir con carga sobre mis hombros. Tú terminas adorando tu estilo de vida y no a Dios. Y no se trata de eso. Se trata de adorar al Señor. Y para adorar al Señor correctamente hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y adorarlo en espíritu y en verdad implica adorarlo en el poder del espíritu y en la verdad de la palabra. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oh, bendito el nombre del Señor. Termino con estas palabras. Nuestras vidas deben reflejar nuestras convicciones. Tu vida debe reflejar tus convicciones y no las imposiciones que alguien te impone de una manera externa y legalista. Tu vida debe reflejar tus convicciones para la gloria del Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo tuve que apagar, porque tenía ruido. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria. Vamos a orar, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche por su palabra. Padre, oramos dándote gracias por este momento. Dándote gracias por tu palabra en esta noche. Dándote gracias porque realmente eres tú quien nos guías. Eres tú quien nos enseñas. Y Señor, qué precioso es poder recibir tu palabra con mansedumbre. Ayúdanos, Señor, a aprender a gozarnos en ti y no poner nuestra confianza en la carne. Ayúdanos, Señor, a buscar en tu palabra, meditar en ella, recibir de ella las enseñanzas que van a traer vida a nuestro corazón. No esclavitud, pero libertad. Tu palabra dice que cuando permanecemos en tu palabra, somos verdaderamente tus discípulos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Señor, yo oro por una iglesia que camine en esa libertad, que viva en esa libertad. Enséñanos a servirte a ti con todo nuestro corazón. Gracias porque tú nos has hecho nuevas criaturas. Gracias porque nos has dado tu precioso espíritu. Gracias porque ahora tú nos guías y nos diriges a toda la verdad. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Oh, aleluya. Adórale al Señor en este momento.